Lo que sucedió fue un torbellino de emociones que cambió nuestra relación de manera inesperada. Había pasado un tiempo considerable desde la última vez que estuve con un hombre, y como cualquier mujer, sentía que había deseos y necesidades que necesitaban ser atendidos. Pero antes de sumergirme en los detalles de esa noche mágica, permíteme contarte cómo llegamos a ese punto. Mi sobrino siempre había sido un niño encantador, lleno de energía y alegría. Recuerdo aquellos días soleados en los que venía a casa, con su risa contagiosa y esa mirada traviesa que iluminaba cualquier rincón. A medida que crecía, se transformó en un joven apuesto y carismático, lleno de vida y con un encanto natural que no podía ignorar. Cuando me dijo que vendría a pasar unos días conmigo, una oleada de emoción me invadió. Era la oportunidad perfecta para reconectar, para revivir viejos recuerdos y disfrutar de su compañía. La noche de su llegada, lo recibí con los brazos abiertos, sintiéndome un poco nerviosa. «Tía, he venido a quedarme unos días, ¿te parece bien?», me preguntó, su voz aún conservando un matiz de inocencia que me hizo sonreír. ¿Cómo podría negarme? Lo adoraba con todo mi ser, y la idea de tenerlo a mi lado me llenaba de alegría. Esa primera tarde, nos acomodamos en el sofá, compartiendo risas y anécdotas del pasado. Las horas parecían volar mientras hablábamos, recordando momentos entrañables de su infancia y riendo de las travesuras que había hecho. Conforme avanzaba la tarde, sin embargo, comencé a notar que algo en el aire había cambiado. Era como si una tensión sutil se hubiera instalado entre nosotros, un hilo invisible que nos conectaba de una manera diferente. Mientras hablábamos, sus miradas se volvían más intensas, como si exploraran cada rincón de mi ser. Sus ojos, que solían brillar con la alegría infantil, ahora reflejaban un deseo que nunca había imaginado que podría existir entre nosotros. El ambiente se volvió más cálido y cargado de significado. La cena que preparé fue deliciosa. Era un platillo que siempre le había encantado, carne asada, sazonada con mis especias secretas. Mientras servía, la atmósfera se tornaba cada vez más íntima. Nos sentamos a la mesa, y cada bocado que tomábamos parecía estar cargado de una energía especial. «¿Te gusta lo que ves, tía?», me preguntó, levantando una ceja de manera provocativa, mientras me lanzaba una mirada llena de picardía. «Siempre he disfrutado de un buen plato de carne», respondí, sintiendo como el rubor comenzaba a asomarse en mis mejillas. Las risas se mezclaban con miradas cómplices, y cada comentario se volvía más insinuante. La tensión entre nosotros crecía, como si estuviéramos danzando en un juego de seducción que ninguno de los dos quería terminar. «Siempre has sido un buen cocinero, tía», comentó, con esa sonrisa traviesa que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. La forma en que me miraba, con esos ojos brillantes y llenos de vida, hacía que mi corazón latiera más rápido. Después de la cena, decidí darme una ducha rápida antes de preparar el postre. Al dejar que el agua caliente cayera sobre mí, no podía evitar recordar las miradas de mi sobrino, como me había observado con un interés palpable. En un momento, escuché un ligero crujido que me hizo sobresaltarme. Miré hacia la puerta del baño, preguntándome si era él jugando una broma. La idea me hizo sonreír, aunque una extraña sensación de ser observada persistía en el aire, creando un cóctel de nervios y anticipación. Cuando terminé, me vestí con un vestido que resaltaba mis curvas, un atuendo cómodo pero seductor. Quería que él me viera no solo como su tía, sino también como una mujer deseable. Al bajar las escaleras, el aroma del postre llenaba la cocina. Lo encontré esperando, con una sonrisa que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Mientras preparaba el postre, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia, cada vez más cargadas de significado, como si ambos fuéramos conscientes de la tensión que había crecido entre nosotros. Finalmente, nos sentamos nuevamente a la mesa para disfrutar de la deliciosa tarta que había preparado. Las risas continuaron, pero la atmósfera se tornó más cargada de emoción. «¿Te gustaría probar un poco más, tía?», me preguntó con un guiño, su voz cargada de insinuación. «Siempre he sido golosa», respondí, sintiendo un ligero nerviosismo que me excitaba. A medida que compartíamos la tarta, las miradas se volvieron más intensas, y cada palabra se sentía como un nuevo paso en un juego de seducción. La tensión entre nosotros era palpable, y no podía ignorar el deseo que parecía latir en el aire. En ese momento, me di cuenta de que ambos deseábamos algo más que una simple relación familiar.
La conexión que compartíamos iba más allá de lo que las palabras podían expresar, y en el fondo de mi corazón, sabía que estaba bien. Cuando llegó el momento de despedirnos para ir a dormir, una mezcla de nerviosismo y anticipación me invadió. Al levantarme de la mesa, sentí que el aire estaba impregnado de expectativas. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta de mi habitación, él me tomó de la mano con delicadeza. Ese gesto, tan sutil pero tan lleno de significado, me dejó sin aliento. En ese instante, supe que había algo más entre nosotros que palabras podían describir. La noche avanzaba, y aunque intentaba dormir, una extraña sensación me sacó de mis pensamientos. Abrí los ojos y allí estaba él, recostado a mi lado en la cama. La sorpresa inicial se transformó rápidamente en una sonrisa traviesa, como si todo hubiera estado destinado a suceder. Nos miramos en silencio, y en ese instante, supimos que no había vuelta atrás. Era un momento de descubrimiento mutuo, un espacio donde los límites se desdibujaban y la conexión entre nosotros se volvía más intensa. Con cada roce, con cada mirada, la intimidad creció. Era un instante cargado de promesas y deseos, donde el mundo exterior dejó de existir. La química entre nosotros era innegable, y no pude evitar sentir una oleada de adrenalina recorrerme al darme cuenta de que lo que estábamos a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre. La tensión que había estado acumulándose durante toda la noche finalmente encontró su liberación en ese instante compartido. Nos miramos en silencio por un momento, nuestros ojos buscándose en la oscuridad de la habitación, y en ese instante, supe que algo entre nosotros había cambiado para siempre. Ya no éramos solo tía y sobrino, éramos algo más, algo que no podía ser definido con palabras. Era como si el universo entero se hubiera alineado para permitirnos este momento, y no podía resistirme. La conexión que compartimos se convirtió en un viaje de exploración y descubrimiento. Cada susurro, cada toque, parecía traernos más cerca el uno del otro, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. En ese momento, comprendí que lo que había estado esperando por fin estaba a punto de suceder. Fue como si todo lo que habíamos insinuado durante el día, todas las miradas cómplices y los comentarios picarescos, culminaran en esta experiencia íntima que no podía ser ignorada. Así que, en medio de esa oscuridad, nos entregamos a la pasión que había estado latente entre nosotros. Cada momento era un nuevo descubrimiento, y no había lugar para las dudas. Era emocionante, y completamente intoxicante. Lo que comenzó como una simple visita se transformó en una noche mágica, llena de intimidad y conexión. Al final de esa experiencia, mientras me encontraba abrazada a él, envuelta en la calidez de la habitación, le hice una pregunta que había estado en mi mente. ¿Tiene algo de malo lo que hicimos?, pregunté en un susurro, temiendo su respuesta. Él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera pensando. Luego, levantó la mirada para encontrarse con la mía, y en su mirada encontré la respuesta que buscaba. Somos adultos, tía, respondió con sinceridad, acariciando mi mejilla con ternura. Ambos estamos solteros y somos libres de tomar nuestras propias decisiones. No veo nada de malo en pasar un momento agradable juntos. Su respuesta me tranquilizó y, en ese instante, supe que no tenía que sentirme culpable por lo que habíamos compartido. Habíamos cruzado un umbral, y en ese espacio compartido, encontré no solo pasión, sino también una profunda conexión emocional. A veces, la vida nos sorprende de maneras inesperadas, y en esa noche mágica, nos encontramos en un camino que no habíamos planeado, pero que nos llevó a un lugar donde la conexión y la intimidad florecieron como nunca antes.